Este fanfic no me pertenece, todos los créditos a su autor. Dejaré el link de la historia en la descripción. Sin nada más que decir, empecemos con la historia. Capítulo 4. Pequeños trucos y grandes confesiones. Nota del autor. Bueno, es hora de poner en marcha la trama. Una vez más, muchas gracias a Gil713. Gracias a él, puedes leer una versión mucho más refinada de un capítulo. Texto del capítulo. El sol había desaparecido casi por completo en el horizonte cuando Emilia, bostezando y frotándose los párpados pesados, decidió que ya había estudiado suficiente por hoy. Desde que llegó a esta mansión, su vida se había convertido en un ciclo interminable de estudio y aprendizaje. Primero, fue leer y escribir, algo que, para ser sincera, había dominado bastante rápido. Luego vino la verdadera intriga. Una pila interminable de libros sobre todos los temas que cualquier monarca que se precie debería conocer. Cada uno más grueso que el anterior, todos susurrándole: ¿crees que eres digna de ser reina? Demuéstralo. Geografía, historia, tratados políticos, economía, comercio interior e internacional, mapas industriales y de recursos de Lugúnica, situaciones militares y políticas de todas las grandes naciones. Y luego estaban los árboles genealógicos de las casas más influyentes de Lugúnica y de otros países. Bosques enteros de árboles genealógicos, repletos de nombres de personas fallecidas hace mucho tiempo y de las intrincadas conexiones entre diferentes casas y linajes. Y que Volcánica tenga piedad de su alma si alguna vez elogió a un duque que vivió hace 200 años frente a un descendiente de una rama familiar que alguna vez estuvo enemistada con él. Las matemáticas eran su némesis personal, una bestia que se negaba a ser domada. La economía bien podría haber sido escrita con la antigua escritura espiritual, por todo el sentido que tenía. Historia y geografía, en cambio, las devoraba con entusiasmo. Justo ahora, había terminado otro libro biográfico sobre el 23º emperador de Boyaquia. Una mirada por la ventana confirmó lo que sus hombros doloridos ya sabían: el atardecer. Y con él, la certeza de que había planeado visitar a Subaru hoy. Últimamente, estudiar le había costado. Sus pensamientos volvían constantemente al mayordomo que se alojaba en la habitación de invitados. Subaru despertaba sentimientos encontrados en Emilia. Por un lado, era su primer amigo. Su único amigo, en realidad, aparte de Puck. Pero Puck era de la familia. Subaru siempre había sido amable, alegre y generoso con los cumplidos, aunque a veces fueran incómodos o confusos. Aún así, incluso en esos momentos, parecía completamente sincero. Me pregunto qué estará haciendo ahora mismo, reflexionó, enrollando un mechón de cabello plateado en su dedo. Probablemente algo ridículo. Conociéndolo, o les estará contando historias absurdas a las criadas, o tramando algún plan retorcido para ayudarme con los estudios. Sus labios se curvaron en una sonrisa sin poder contenerla. A Emilia le encantaba pasar tiempo con él y siempre deseaba poder quedarse un poco más. Estar cerca de Subaru era como estar bajo la luz del sol después de años de invierno, cálido, vertiginoso e imposible de ignorar. Por primera vez en su vida, alguien la miró y vio a Emilia, no a la doble de la bruja, ni a una semielfa a la que temer, sino a ella misma, Emilia. Pero así como la luz del sol proyecta sombras, Subaru tenía un lado menos favorecedor que ella no podía ignorar. Siempre se arriesgaba a ayudar a los demás. Si bien sus intenciones eran nobles, su cuerpo claramente no estaba a la altura de sus aspiraciones. Lo conocía desde hacía apenas una semana, y en ese tiempo, ya se había enfrentado a la muerte 4 veces. La había salvado del cazador de intestinos, pero pagó por ello con un corte en el estómago. Lo había mordido una bestia oculta y solo sobrevivió porque vivía en la misma casa que un gran espíritu. Pura suerte. Y luego, 2 veces en un mismo día, se adentró de cabeza en un bosque repleto de bestias para salvar a alguien, solo para regresar maltrecho e inconsciente. Sus heridas no eran solo físicas. Rosuaan le había informado que la puerta de Subaru se había dañado debido a todo esto, requiriendo una costosa curación por parte de un especialista experto. Cada vez que Emilia pensaba en lo que Subaru había soportado en tan solo una semana, no podía evitar temer. ¿Y si ella era la causa de su sufrimiento?
¿Y si todo su dolor era culpa suya? El cazador de entrañas la tenía en la mira específicamente. El ataque de la bestia había sido orquestado por algún chamán, lo que significaba que ella podría haber sido el objetivo de nuevo. Aunque no fuera directamente, la tragedia de Arlam habría empañado aún más su ya deplorable reputación. Todos estos incidentes la pusieron en el punto de mira. Sin embargo, cada vez, fue él quien se interpuso entre ella y el desastre, pagando él mismo el precio. ¿Cuánto tiempo pasaría hasta que se le acabara la suerte? ¿Cuántas veces más podría burlar a la muerte antes de que se lo llevara para siempre? Pensar en ello le heló la sangre. Si el peligro que tendría que afrontar para alcanzar su objetivo seguía acumulándose, poniendo a Subaru en riesgo simplemente por estar cerca de ella, entonces no tendría otra opción. Sus dedos se apretaron alrededor de su falda. Tendría que distanciarse de su único amigo, por su propia seguridad. Era un pensamiento amargo, pero Emilia no era tan egoísta como para arriesgar su vida solo para evitar la soledad. Sin embargo, este no será este día. Ayer, durante el almuerzo, Subaru le rogó que lo acompañara a dar un paseo nocturno. Como recompensa por traer mayonesa, se lo pidió, y ella accedió, prometiendo ir a buscarlo al día siguiente después de sus estudios. Emilia se tomaba sus estudios en serio, así que primero ordenó su escritorio y preparó los materiales para mañana. De repente, llamaron a la puerta. Emilia-sama. Ram ha traído el té de la tarde. ¿Puede entrar? ¿Sí? Entra, Ram. La voz de Emilia se elevó una octava, alisándose apresuradamente la falda que había estado agarrando momentos antes. Lo último que quería era preocupar a los demás mostrando su confusión interior. La puerta se abrió y entró la criada de cabello rosado, empujando un carrito con una tetera, un azucarero, una cuchara y una taza sobre un platillo. En realidad, Ram, ¿te gustaría venir conmigo a ver a Subaru? Probablemente me esté esperando. Daré un paseo con él antes de dormir. Y lo regañaré otra vez. ¿Cómo pudo ser tan temerario? Ya han pasado días, pero aún no lo supero. Entrar en un bosque lleno de bestias sin siquiera llamarme. Cada vez que lo pienso, me frustro muchísimo. ¿Quién dice temerario o imprudente hoy en día? Pensó Ram, resistiendo el impulso de poner los ojos en blanco. En cambio, respondió, ay, así es la naturaleza de Barusu. Tendrás que usar mucha cuerda para que se quede quieto más de 5 minutos. Ya que hablamos de Barusu y su imprudencia, Ram quiere hablar de eso contigo, Emilia-sama. Cree que tu paseo con Barusu debería posponerse hasta mañana por la noche. ¿Aplazado? ¿Por qué? Ya lo retrasé un día por estudiar y para que se recuperara. Además, Subaru lo ha estado esperando desde ayer. No puedo romper mi promesa. ¿Y si cree que no me importa? Emilia infló las mejillas con indignación, arrugando la cara de forma adorable. Un delicado resoplido escapó de la nariz de Ram. Emilia-sama podría literalmente lanzar a Barusu desde un balcón mientras gritaba te despreció, y él se disculparía por molestarte con su aterrizaje. Ajustó la tetera con una fuerza innecesaria. Además, Beatrice-sama ya lo reprendió duramente por su último caso de vergonzosa negligencia. ¿Qué? ¿Acaso volvió a hacer una estupidez y se lastimó? La preocupación de la chica por su única amiga fue inmediata y genuina. Casi. Ayer, mientras hacía mayonesa, Ram agotó demasiado maná y necesitó la ayuda de Barusu para llegar al salón. Ese pervertido se aprovechó del estado de debilidad de Ram y la cargó en brazos, a pesar de sus heridas. Naturalmente, su condición empeoró. Las mejillas de Emilia se inflaron aún más, como si fuera a estallar de indignación. Ram tuvo que hacer un gran esfuerzo para no pellizcarlas. Quizás debería pasar más tiempo con la dama, provocándola cada oportunidad para obtener más de esas deliciosas reacciones. Completo soquete. Imbécil. Insensato. ¿Qué descaro tiene para invitarme a dar un paseo nocturno después de eso? Enumeraba la mitad de los peores insultos que conocía antes de exhalar y sonreír con cariño. Aunque, conociéndolo, probablemente lo hizo desinteresadamente para ayudarte, ¿verdad, Ram? Ay, Ram no puede negarlo, Emilia-sama. Ha descrito las acciones de Barusu a la perfección. Porque siempre es así. La frustración del semielfo se transformó en cariño preocupado.
Probablemente solo pensó en ayudarte sin siquiera considerar su propia condición, me ayudó por la misma razón. Bueno, quizás debería al menos ir a verlo antes de acostarse. Podría curarle las heridas mientras, bueno, le pellizcó la oreja por su imprudencia. La conversación no iba como Ram había planeado. Emilia se negaba obstinadamente a abandonar la idea de visitar a Subaru. Por suerte, Ram tenía un plan B por orden del gran espíritu Puck. No hay espejos en tu habitación, así que es comprensible que hayas pasado esto por alto. Has tenido problemas para dormir últimamente, ¿verdad? La cabeza de Emilia se levantó de golpe y sus ojos amatistas se abrieron de par en par por la sorpresa. ¿Eh? ¿Cómo lo supiste? Los labios de Ram se curvaron en una sonrisa cómplice. Dado lo difícil que te resulta despertar por la mañana, es evidente que no has dormido bien en al menos unos días. Has estado inquieto desde que trajeron a Barusu del bosque. Emilia empezó a juguetear con los dedos, avergonzada. Bueno, sí, he estado preocupada por él. Aunque despertó y ya camina, el estado de su puerta me preocupa muchísimo. Y las maldiciones de Ulgarme en su cuerpo, ni siquiera Puck y Beatrice pudieron eliminarlas por completo. Y todo podría ser culpa mía, no dijo en voz alta, por temor a que pudiera empeorar sus frágiles relaciones con el personal de la mansión. Ram suspiró, sacudiendo la cabeza como si estuviera decepcionada del universo mismo. Te han empezado a salir ojeras por falta de sueño, afirmó Ram con rotundidad. ¿Qué? ¿En serio? Emilia se levantó de golpe de su asiento, con el pánico reflejado en su rostro. Es horrible. ¿Cómo puedo enfrentarme a Subaru así? ¿Y si ya lo ha notado? Ay, ¿qué hago, Ram? Presa del pánico, miró a la criada con ojos de cachorrito, buscando ayuda. Justo la reacción que Ram esperaba. En realidad, Ram no estaba siendo del todo sincero. Sí, Emilia tenía falta de sueño y su concentración se había resentido, lo que provocó que su ritmo de estudio disminuyera. El libro que acababa de terminar debería haberlo terminado ayer. Pero ojeras. Ni de lejos. Su ascendencia élfica probablemente influyó. Sin embargo, Emilia nunca miró su reflejo, y Puck ya dormía en su cristal, incapaz de intervenir. Ese mismo día, mientras lavaba platos con su hermana, Rem había admitido en voz baja que envidiaba a Emilia y que deseaba poder pasar una tarde con Subaru, curándole las heridas. Así que Ram ideó rápidamente un plan. Asegurándole a Rem que podría quedarse con Barusu todo el tiempo que quisiera esa noche, Ram preparó el té de la tarde de Emilia, decidida a disuadir a la semielfa de su paseo. Si Rem deseaba tanto estar con él que lo había expresado en voz alta, Ram lo haría realidad. Porque Rem era lo más importante en el mundo, y Ram era una hermana mayor responsable y cariñosa. Ni siquiera le mentía a su lady. Solo, exageraba ciertos detalles para mayor efecto. Y a juzgar por la adorable expresión de horror de Emilia, el plan estaba funcionando. No tiene por qué preocuparse, Emilia-sama, dijo Ram con suavidad, señalando la taza de té en la bandeja. Por suerte, Ram es una doncella observadora y excepcional. Por eso se preparó con antelación. El té que trajo contiene hierbas que promueven un sueño profundo y reparador. Emilia parpadeó. ¿En serio? Bébelo, retírate temprano esta noche y te despertarás renovado e incluso más radiante de lo habitual. Entonces, mañana por la noche, nada te impedirá complacer los caprichos infantiles de Barusu. Emilia infló sus mejillas. No lo llamaría capricho. No pidió nada irrazonable. Entonces se desanimó, la preocupación volvió a apoderarse de ella. ¿Pero qué hay de Subaru? Su curación no está completa. Además, después de su última estupidez, es aún peor. Ram hizo un gesto de desdén con la mano. No se preocupe, Emilia-sama. Rem se encargará personalmente. Siendo sincera, Rem también quería ayudar a Barusu. Después de todo, arriesgó su vida 2 veces por ella. Ella querría recompensarlo, aunque sea un poco. Por un lado, Ram estaba segura de que la bondadosa Emilia se alegraría de saber que Subaru no estaba desatendido. Por otro lado, quería probar algo. ¿Cómo reaccionaría su señora al ver a otra chica tendiendo a Subaru? Yo también le debo mucho a Subaru, pero entiendo los sentimientos de Rem. Lo importante es que se recupere cuanto antes.
Ram se asegurará personalmente de que Barusu reciba el tratamiento que merece. Con magia curativa, por supuesto. Ahora, tómate tu té y dormirás al menos 12 horas. Barusu no se irá a ninguna parte, por desgracia. Está bien. Entonces está decidido. Ram observó con satisfacción oculta cómo Emilia bebía el té con dramática determinación, solo para contorsionar inmediatamente su rostro en un puchero digno de un niño regañado. Bleg. ¡Qué amargo! Gimió la semielfa, sacando la lengua como si acabara de lamer un limón. El azúcar está en la bandeja, Emilia-sama. Ram mantuvo un tono neutral, reprimiendo las ganas de reír. Eso sería inapropiado para una criada. Ah, ¿cómo no me di cuenta? Bueno, no sirve de nada llorar por la leche derramada, suspiró frustrada, pero le sonrió a Ram. Gracias por el té, Ram. Creo que me voy a la cama. Por supuesto, Emilia-sama. Ram le desea felices sueños. Ram hizo una reverencia. Su voz era la imagen del decoro de una doncella perfecta, aunque si uno escuchaba con atención, podría captar el más leve rastro de diversión. Ram hizo una reverencia, tomó el carro y salió. Su plan había tenido éxito. Ahora solo quedaba ver cómo estaba su hermana. Rem no estaba suprimiendo su conexión mental, pero claramente ocultaba información. No era una señal tranquilizadora. Mientras tanto, Subaru estaba en su cama, pasando la mayor parte de su tiempo libre, fantaseando sobre lo que haría una vez que terminara su sentencia de prisión. De reposo en cama, sus primeros pensamientos eran su premio dorado, la tan ansiada cita con Emilia. Ese sueño lo había sostenido incluso antes de que la pesadilla de la maldición y el chamán lo arruinara todo. Luego, pensó en ver cómo estaban los niños del pueblo. Lo último que necesitaban era el trauma persistente del ataque. Y ya que estaba, buscar el lugar perfecto para esa cita. Un lugar tranquilo y pintoresco, y definitivamente no infestado de monstruos esta vez. Sin embargo, había un pequeño detalle. Todos estos planes dependían de superar un obstáculo formidable. Obtener la aprobación de cierto pequeño sanador espiritual. Incluso ahora, sus labios se curvaron en una sonrisa involuntaria al recordar el furioso regaño de Beatrice. Con su pequeño puño cerrado y sus mejillas de porcelana sonrojadas del mismo tono que su vestido carmesí por los gritos, había algo irresistiblemente encantador en la loli de cabello taladro. Cuanto más se enojaba, más se transformaba su habitual dignidad distante en una indignación nerviosa y balbuceante, como un gatito intentando rugir. Simplemente adorable. No es de extrañar que su pequeña sesión de reprimendas terminara con él literalmente arrojado fuera de su biblioteca, la pesada puerta cerrándose de golpe tras él, seguido de un sordo "y no vuelvas", supongo. Desde detrás de la puerta. Por suerte, ocurrió justo después de que ella terminara de curar la mayoría de sus heridas. Uno podría preguntarse qué pudo haber causado una reacción tan violenta. Habría sido su incapacidad para resistirse a tomarla en sus brazos y girar a su alrededor, negándose a dejarla ir a pesar de sus patadas, retorcerse y gritar: "Suelta a Betty, humana molesta". De hecho, o tal vez la razón fueron sus fuertes y desvergonzadas proclamaciones al mundo sobre cuán preciosa se veía la pequeña niña espíritu cuando estaba enojada. Para ser honesto, probablemente fue la combinación de todo. De algo estaba seguro. Si se le daba la oportunidad, lo volvería a hacer. El suave tintineo de la porcelana anunció la llegada de Rem al abrir la puerta, balanceando una bandeja con la cena de Subaru. La cena de esa noche fue sencilla, sin platos elaborados, pero eso poco importaba para un joven en recuperación. No cuando el verdadero milagro, la ambrosía blanca y cremosa conocida como mayonesa, finalmente había regresado a su vida. Después de lo que pareció una eternidad, o, más exactamente, una semana. Aunque si contaba las vueltas, casi un mes, sin ella, Subaru habría roído con gusto unas botas de cuero si hubieran estado untadas con ella. Pero ahora no era el momento de que Subaru reflexionara sobre detalles tan sombríos. Era el momento de disfrutar de un milagro común llamado la cocina de Rem. La cena estuvo maravillosa, Ren, como siempre, dijo Subaru, limpiándose la boca con una servilleta. No es un plato especial, claro, pero esos son únicos. Incluso con mayonesa, es difícil superarlos.
Las recetas familiares secretas son legendarias por defecto. Subaru mostró su sonrisa característica y, al ver la radiante sonrisa de Ren mientras se sonrojaba por sus elogios, decidió tentar a la suerte. Y ahora, si me disculpan, anunció, quitándose las mantas con aire teatral, me espera un paseo a la luz de la luna con Emilia Tan. Tengo que bajar esta comida increíble caminando, ¿sabes? Excelente para la digestión y el romance. Pero en lugar del asentimiento nervioso que esperaba, se encontró con la expresión repentinamente severa de Ren, la mirada de una madre que atrapa a su hijo con una mano en el tarro de galletas. Subaru-kun, dijo Ren, con el mismo tono que su madre usaba cada vez que él intentaba alguna estupidez infantil. ¿Ya olvidaste la reprimenda de Beatrice-sama después del almuerzo? Te esforzaste demasiado ayudando a Nee-sama. Esta noche es reposo absoluto. Sus ojos azules se entrecerraron con una resolución inquebrantable. Pero tenía que ayudar a Ram. Se habría desplomado sin... Nee-sama está profundamente agradecida por sus esfuerzos, créame, interrumpió Ren, su expresión severa suavizándose momentáneamente. Y Ren aún más. Precisamente por eso esta noche, declaró, alzando con determinación un puño contra su pecho, Ren supervisará personalmente su recuperación. No escatimaré esfuerzos para curar a Subaru-kun. Subaru abrió la boca para protestar, luego cambió de táctica. Ren, de verdad aprecio tu atención. Pero tienes que entender que estamos hablando del trabajo de la heroína principal. Hizo un gesto frenético hacia la ventana. La luna es perfecta. El momento es ideal. Las banderas del evento de felicitación no se activarán solas. Los puntos de afecto de Emilia Tan esperan ser reclamados. Ren no entiende ni la mitad de esas palabras, pero estas banderas de ventilación pueden esperar hasta la mañana. Sus manos lo empujaron por los hombros con ternura, pero con una certeza aterradora, presionándolo contra el colchón con la suave inevitabilidad de un glaciar. Ahora, por favor, relájate y deja que Rem empiece. Con eso, Rem comenzó a canalizar maná curativo hacia él. Estoy deseando ver a Emilia Tan mañana y hablar de nuestra próxima cita. Reflexionó Subaru en voz alta. Y no toleraría ninguna objeción de lolis entrometidas ni hermanas sobreprotectoras. Claramente no conocían a Natsuki Subaru si creían que podían mantenerlo postrado en cama. Si tuviera que hacerlo, iría directo al margrave. Por cierto, Subaru-kun, ¿qué es un dainty? Una cita es cuando un chico y una chica van a algún sitio juntos, ven lo mismo, se conocen mejor y, en general, se lo pasan bien. Luego, en el bosque, dijiste que Rem era la primera chica con la que habías tenido una cita. Eso hizo que Rem se preguntara, ¿cuándo tuvimos esa cita? Hipó Subaru, y empezó a sudar frío. En el bosque, lo soltó por impulso, en parte para darle a Rem una respuesta, en parte para animarse. Intentar decir la verdad le provocaría otro infarto, y no quería eso. Lo que le dejaba solo una opción: improvisar. Bueno, fuimos juntos al pueblo ese día, ¿verdad? Y nos lo pasamos genial. Incluso les presenté la calistenia por radio a los lugareños. Así que, sí, supongo que eso cuenta. Así que estabas en una cita con Rem y Nee-sama al mismo tiempo, reflexionó pensativamente. Como lo dijiste me hace parecer un mujeriego. Ni siquiera soñé con salir con una chica, y mucho menos con dos a la vez. Pero, sí, supongo que podrías decirlo así. Subaru no podía señalar ninguna otra salida y llamar la cita. No podía llamar precisamente romántica su paseo nocturno por el bosque, cuyo objetivo principal era no ser devorado por la fauna local. Así que no le quedó más remedio que sacrificar su imagen de hombre de moral íntegra. Pero mi próxima cita con Emilia Tan es un asunto completamente diferente. Es un evento decisivo que convertirá la chispa del romance en nuestros corazones en una hoguera ardiente. Necesitaba poner punto final para evitar más malentendidos. Además, de repente sintió mucho sueño. Está bien. Rem no sabe que es un playboy, pero no le importaría que también tuviéramos citas con Nee-sama. Es así, me alegra oírlo. Lo tendré en cuenta. Subaru quería desesperadamente cambiar de tema. Cada frase lo incomodaba más.
Pero para que quede claro, en mi cita con Emilia Tan, preferiría que fuéramos, solo nosotros dos. Sus palabras se convirtieron en un bostezo mientras sus párpados se volvían pesados. Gracias a la magia de REM, cayó en un sueño profundo. La chica continuó el tratamiento en silencio, sin necesidad de ocultar la tristeza en su rostro. A REM le encantaría tener otra cita contigo, Subaru-kun. Pero, ¿alguna vez querrás hacerlo? Susurró, reprimiendo el impulso de besarlo en la frente. La joven sirvienta decidió quedarse con él un rato más. Ver a Subaru durmiendo plácidamente fue un alivio para su dolor. Ram entró silenciosamente en la habitación donde Subaru se estaba recuperando. Su mirada se posó en Ren, sentada en el borde de la cama, acariciando suavemente el cabello rebelde del chico que dormía pacíficamente con su mano derecha. Ese ridículo nido de pájaro al que llama cabello parece haberte cautivado, hermanita, observó Ram, con su voz habitual y secamente divertida. Ren se preguntaba si Subaru-kun le dejaría cortárselo. No te lo preguntes, hermana. Cuando sienta la magia de tus manos en su cabello por primera vez, nunca tendrá suficiente. Ram lo sabe mejor que nadie. Alabó la habilidad de su hermana con un tono juguetón, acercándose a la cama y mirando pensativa a Subaru. No era la primera vez hoy que se sorprendía mirándolo a la cara, sintiendo un remolino de emociones largamente olvidadas crecer dentro de ella. Sí, eso habría sido maravilloso, susurró Ren, trazando con el pulgar el arco de su ceja. Las palabras quedaron suspendidas entre ellos, cargadas de un anhelo no expresado. Ram no necesitaba su sinestesia para saber lo que su hermana estaba sintiendo. La tensión en los hombros de Ren, el ritmo demasiado cuidadoso de su respiración, la forma en que sus dedos se demoraban un segundo más en el cabello de Subaru, todo decía mucho. Supongo que el tratamiento fue bien, ¿no? Diría que apenas lo necesitó. Beatrice-sama hizo un excelente trabajo estos últimos días. Subaru-kun solo tiene heridas externas leves. Su cuerpo puede con ellas por sí solo. Pero el daño interno persiste, así que no debe esforzarse demasiado por un tiempo. Rem solo recogió los restos. Supongo que esto es todo lo que puedo esperar en el futuro, recoger migajas, TCH. Escúchate. ¿Cuánto más egoísta puedes ser? Incluso la más mínima atención de Subaru-kun es infinitamente más de lo que realmente mereces. Se reprendió Ren para sus adentros, cuidando de no dejar que sus emociones se filtraran a su hermana. Lo último que necesitaba era agobiar a Ram con pensamientos tan tontos. Pero incluso si suprimiera su sinestesia, no podría engañar a Ram por completo. La tristeza en su rostro era evidente para su hermana mayor. Ram estaba a punto de llamarla cuando Subaru de repente atrajo su atención. Su rostro se contorsionó de miedo y dolor, y su cuerpo comenzó a agitarse mientras gemía en sueños. No, no. Vete. No. No. Durante unos segundos, las hermanas observaron alarmadas cómo el chico sufría su pesadilla. Entonces reaccionaron al unísono. Sus manos encontraron las suyas, sus dedos se encajaron entre los suyos como si estuvieran hechos a medida. La derecha de Rem, la izquierda de Ram, sus agarres firmes pero suaves. Un ancla gemela en la tormenta de sus pesadillas. Tanta bravuconería, y aún así ha estado aterrorizado todo este tiempo. Con razón ahora tiene pesadillas. Ram negó con la cabeza con compasión, sin soltarle la mano. Qué descarado, aunque solo seas Barusu. Pero nunca dejó que ese miedo lo detuviera, dijo Ren, con la voz llena de adoración. Esta vez, no reprimió sus emociones, y la intensidad de sus sentimientos impactó a Ram con una fuerza que no había sentido en años. Y resonaron con lo que Ram misma sentía. Desde que Subaru lloró de alegría cuando le trajeron su plato especial, Ram se dio cuenta de que algo dentro de ella había despertado. Emociones que no había sentido en mucho tiempo. Le costaba expresarlas abiertamente. Pero conocía a alguien que podía expresarlas por ella. Él siempre está ocultando sus problemas, pero cuando realmente importa, es completamente sincero, respondió Ren con una sonrisa. Ram solo había sentido esas emociones una vez antes. Hacia el desgarbado mago que los había salvado a ambos, les había dado un hogar, una oportunidad de empezar de nuevo. Creía haber encontrado a alguien que realmente se preocupaba por ella.
Hasta que descubrió ese maldito libro. Hasta que lo obligó a revelar la verdad. Ese día, su corazón se hizo añicos. La primera persona en quien había confiado su cuerpo y alma la había traicionado. A él no le importó. Igual que a todos los demás. Así que, cuando se dio cuenta de que empezaba a sentir algo similar por Subaru, sintió miedo. Temió que su confianza volviera a ser traicionada. Ren, cegada por el amor, se entregó sin dudarlo, y Ran no quería interferir. Quería que su hermana experimentara la alegría del primer amor. Es imprudente, se quejó la hermana mayor. Es valiente, respondió Ren con una sonrisa. Ran solo podía envidiar la inocencia y pureza de los sentimientos de su hermana mientras luchaba con sus propios miedos. ¿Y si Subaru resultaba igual? Pero quería creer en él. Desesperadamente. Si esa mirada confiada e inocente en el bosque hubiera sido una mentira, Ran sepultaría para siempre la idea de confiar plenamente en alguien que no fuera su hermana. Pero no la había decepcionado. Se había lanzado a las fauces de la muerte sin otro plan que ganar tiempo para escapar. No había culpado a Ren por lo sucedido. En cambio, había derretido el hielo que la envolvía, algo que ni siquiera Ram había podido hacer. Y hoy, cuando perdió el equilibrio, ese idiota obstinado y desinteresado la había rescatado sin pensarlo dos veces. Claro, alguien podría considerarlo una estratagema para ganarse su confianza, pero Ran se negaba a pensar así. Quería creer en él. En sus ojos. En esa sonrisa estúpida que decía, confía en mí, los salvaré a todos, incluso en esa exasperante costumbre de ponerse en peligro por los demás. Es torpe, añadió Ran. Siempre intenta mejorar, respondió Ren suavemente. Sus ojos son espeluznantes y sus piernas son cortas. Pero cuando se ablandan, parecen tan amables, y sus piernas son lo suficientemente fuertes como para cargar incluso a un demonio. Ram solo pudo reírse entre dientes. Seguramente no podía discutirlo. Apenas unos días antes, esas piernas cortas la habían salvado de una muerte segura y luego llevaron a su hermana durante horas a un lugar seguro. Para entonces, Rem ya había comprendido lo que Ram realmente quería decir. El orgullo le impidió elogiar a Subaru sin reservas. Por suerte, Rem estaba más que contenta de asumir ese honorable deber, respondiendo a las palabras de su hermana con una sonrisa. No tiene modales, es un pervertido, un tonto y un presumido. Exclamó Ram en rápida sucesión, aprobando en su interior cada palabra de Rem. Necesitaba confirmar que su hermana sentía lo mismo. Por unos segundos reinó el silencio en la habitación. «¿Y a él le importa?», respondió finalmente Rem, con voz tierna pero firme, como si estuviera diciendo la verdad indiscutible. Aún sosteniendo la mano de Subaru con la izquierda, la derecha le rozó la mejilla, como si temiera despertarlo. Las palabras de su hermana hicieron que el corazón de Ram se acelerara. Los recuerdos de aquella noche en el bosque resurgieron. Cuando ella cuestionó sus motivos, y él estaba de pie junto a ella, bañado por la luz de la luna, lleno de determinación. No me arriesgué a salvar a Rem ayer solo para abandonar a su hermana al día siguiente en la misma situación. Ni se te ocurra intentar contarme esas tonterías sobre decisiones racionales. Lo hice porque no podía haber hecho otra cosa. Porque no había otra opción. Una vez me preguntaron cuál de dos demonios de un antiguo cuento de hadas elegiría. No voy a elegir entre una u otra. No dejaré que ninguna muera. Ni Rem, ni tú. Aunque cada una intente sacrificarse por la otra, las arrastraré a las dos, pataleando y gritando, hasta mañana. Soy tan codiciosa que me niego a elegir entre las hermanas demonio. Se lo había dicho a la cara. Cumplió su palabra. Incluso cuando la situación parecía desesperada, Subaru no las abandonó. Se negó a elegir entre el demonio rojo y el azul, pero se aseguró de que ambas hermanas se salvaran. Ram estuvo de acuerdo con su hermana. Subaru se preocupaba por ellos. Esa noche, había pensado primero en ellos. En mantenerlos a salvo. Incluso a costa de su propia vida. Ya no podía huir de esos sentimientos. Quería que él siguiera pensando en ellos así, que los mirara con esos mismos ojos, con la certeza de que todo estaría bien. Que nadie se quedaría atrás. Porque para él, no importaba si era Ram o Rem, la reencarnación del dios demonio o una simple demonio.
Ambas eran igualmente valiosas a sus ojos. Sí, susurró Ram suavemente, imitando el gesto de su hermana y tocando con cuidado la otra mejilla de Subaru. Le gustaba la sensación. Quería seguir haciéndolo. Sí, lo hace. Palabras sencillas para la mayoría, pero para las hermanas demonios, tenían un profundo significado. Palabras que solo podían decir a quienes estaban dispuestas a confiarse a sí mismas, a su hermana y a sus vidas sin dudarlo. En su clan, tal vez solo habrían dicho algo así de sus padres. En todos los años transcurridos desde la destrucción de su aldea, nadie se había acercado siquiera a ganarse esa confianza. Sin embargo, ahora Rem estaba dispuesta a decirlo. Así que Ram tomó su decisión. Hermana, quiero que Subaru, esté con nosotras. Quiero que Subaru sea nuestro, confesó, dejando finalmente que sus sentimientos fluyeran libremente. Los ojos de Rem se abrieron de par en par, sorprendida. Siempre había creído que su hermana reconocía lo increíble que era Subaru, pero jamás se atrevió a soñar que Ram diría algo así. Hoy, cuando prepararon mayonesa juntas, tal como habían preparado su plato especial días antes, Rem se sintió verdaderamente feliz. Porque sentía que estaba haciendo algo junto a su hermana. No siguiendo sus pasos, no en su lugar, no en su nombre, sino con ella. Había preparado el plato familiar junto a Ram para alegrarle al chico que había reiniciado su tiempo. Ahora se daba cuenta de que, gracias a él, había redescubierto la alegría de hacer cosas con su hermana. Quería sentirlo así tan a menudo como fuera posible. Y ahora resultó que su increíble hermana sentía lo mismo por él. Si tal cosa se hiciera realidad, si Subaru-kun pudiera ser parte de nuestra pequeña familia, si pudiera ser nuestro, Rem no puede imaginar una felicidad mayor. Pero sus alegres palabras sonaban huecas, como conversaciones vacías de sueños imposibles. Entonces no deberíamos demorarnos. Le diremos lo que sentimos mañana. En asuntos como este, la indecisión es el enemigo. Sus recuerdos de lo sucedido aún están frescos, eso jugará a nuestro favor. Nee-sanma, Rem cree que no deberíamos confesárnoslo así como así. Rem negó con la cabeza. Su hermana aún no lo entendía. El corazón de Subaru ya le pertenecía a otra persona. ¿Por qué no? Cuanto más esperemos, más se volverá contra Emilia-sama. Esto jugará en nuestra contra. Las palabras de Ram hicieron que la criada de cabello azul agachara la cabeza. Él, ya lo hizo, sus ojos solo miran a Emilia-sama. Solo piensa en ella. Ella ya llena su corazón por completo. ¿Habrá siquiera espacio para nosotros? Su voz temblaba de incertidumbre y lágrimas contenidas mientras miraba a Ram. Antes, cuando Rem lo curaba, todos sus pensamientos eran para ella. No notó a Rem. No habló de Nee-sama. Su corazón late solo por Emilia-sama. Te rindes con demasiada facilidad, Rem. Tus dudas son válidas, pero esto solo significa que tendremos que esforzarnos, dijo Ram, intentando reforzar la confianza de su hermana. Aunque haya desarrollado sentimientos por Emilia-sama después del incidente de la capital, y después de que ella lo consolara dejándolo descansar en su regazo cuando el estrés tras enfrentarse a ese asesino lo abrumaba, solo se conocen desde hace una semana. Su fascinación aún no puede haber arraigado. Si fueras solo tú, Nee-sanma, seguro que lo lograrías. Eres increíble. Pero Rem tiene aún más posibilidades de conquistarlo. El propio Barusu te dijo muchas veces lo maravillosa que eres. Fuiste tú quien recreó la mayonesa para él. Aunque Ram está bastante ofendida porque la ignoraste cuando repetía lo mismo durante años, Barusu te derritió el hielo en una semana. Después de esto, Ram se siente innecesaria. Se cruzó de brazos con fingida indignación. Nee-sama, yo, Rem no, la hermana menor, nerviosa, presionó sus manos contra su pecho. Tranquila, Ram está contenta de que hayas cambiado tanto. Es solo que, le avergüenza no haber logrado lo que Barusu hizo en una semana, incluso después de tantos años. Rem se relajó un poco cuando su hermana le aseguró que no estaba enojada, luego volvió a dirigir la conversación. Aún así, Rem cree que si actuamos ahora, solo nos rechazarán. Ram entiende tu punto. Si es como dices, entonces un enfoque directo sería imprudente. Solo haría que las cosas fueran incómodas para todos, reflexionó Ram en voz alta.
Las palabras de su hermana despertaron una nueva esperanza en Rem. Había estado pensando lo mismo. Si actuaban juntas, podríamos demostrarle a Subaru-kun que nos importa de otras maneras. No directamente, sino con acciones. Con indirectas. Como con nuestro plato especial o con la mayonesa. De acuerdo. Debemos asegurarnos de que Barusu se sienta querido y cuidado cuando esté con nosotros. Uno o ambos deberíamos estar a su lado tan a menudo como sea posible hasta que su mirada se centre solo en nosotros. Ram ya tiene algunas ideas. La única pregunta que queda es Emilia-sama. Rem cree que deberíamos acercarnos a Emilia-sama. Pregúntale qué siente por Subaru-kun y qué es lo que realmente desea. Sí, eso haremos. Hemos visto lo que Barusu siente por ella, pero nunca vimos si Emilia-sama siente el mismo cariño. Quizás sus sentimientos sean unilaterales. Si es así, nos resultará más fácil. Emilia-sama es una chica solitaria. Si ve a Barusu solo como un amigo, podemos darle eso. Nosotras, Nee-sama, ¿de verdad tenemos alguna posibilidad? Por primera vez, la esperanza tiñó la voz de Rem. Claro. Si trabajamos juntos, lo lograremos. Ram sonrió con confianza para tranquilizarla. Ahora, vámonos. Nosotras también deberíamos descansar. A partir de mañana, tendremos más trabajo. A Rem le gustaría quedarse con Subaru-kun un poco más. Solo un poco. Miró a su hermana con ojos de cachorrito, una táctica que había usado a menudo últimamente. Como hermana mayor, Ram debería haberla regañado por un comportamiento tan infantil. Pero ni siquiera su férrea voluntad pudo con esa mirada suplicante y de adoración. Todo esto es culpa tuya, Barusu, haciendo que Ren sea aún más linda que antes. ¿Cómo podría agradecerte lo suficiente por eso? Bien. Pero no te quedes despierto hasta muy tarde. Ram te necesitará en tu mejor momento, ¿entendido? Por supuesto, Nee-sama. Es una promesa. Ram abrazó a Ren con ternura y salió de la habitación con paso tranquilo. Si su hermana pequeña quería disfrutar viendo dormir a Subaru un poco más, ¿quién era ella para negárselo? ¿Cuántas veces había hecho lo mismo, contemplando el plácido sueño de Ren? Algún día, ella también querría ver a Subaru dormir así. Fin del capítulo. M. Por si no te diste cuenta, el capítulo ya se terminó. Sin nada más que decir, sigo con lo mío.